Nuestra investigación empezará en Lausanne, para ser exactos, en la biblioteca del Departamento de Teología. Thomas Romer es un estudioso bíblico. Nos acompañará en nuestra investigación de estos textos. Para entender el papel que juega Egipto en la Biblia, tenemos que remontarnos a las circunstancias que rodearon la llegada de los hijos de Jacob a ese país. La presencia de Egipto en la Biblia hebrea es incontestable. A menudo se presenta como tierra de acogida. Abraham fue allí escapando de la hambruna de Canaán, como harían también Jacob y su hijo José más tarde. También fue tierra de asilo, atrayendo a muchos refugiados políticos. Siempre tenían relación con Egipto. A veces estas relaciones eran complicadas, otras veces más sencillas. Pero no constatamos verdaderos problemas ideológicos porque en realidad en la Biblia no se habla mucho de los dioses de Egipto. Así que lo importante de Egipto es que constituyó un verdadero referente para los autores de la Biblia. La historia de José en Egipto comienza al final del Génesis, el primer libro de la Biblia. Vendido por sus hermanos a una caravana que iba de camino a Egipto, fue comprado por un oficial que le introdujo en la corte del faraón, donde llegó a convertirse en el gran visir. La Biblia cuenta la historia de su increíble destino. En el poderoso y centralizado Egipto, donde la propaganda real jugaba un papel capital, nada quedaba sin documentar. Se apuntaba todo aquello que estaba relacionado con el funcionamiento administrativo del imperio, desde acontecimientos señalados hasta el funcionamiento diario del Estado. ¿Esconde esta enorme colección de jeroglíficos alguna pista sobre el poder de José, o al menos sobre la presencia de los israelitas en Egipto? Para responder a esa pregunta, nuestros investigadores deben viajar a Egipto. Neil Silverman está en el país que los arqueólogos sueñan. Una civilización milenaria con monumentos magníficamente conservados. Y en el corazón del Cairo, una visita obligada para nuestro historiador. Un edificio imperial situado bajo los auspicios de Champollion, el hombre que desentrañó los misterios de los jeroglíficos. Aquí se reunirá con Jean-Pierre Cortegiani, eminente egiptólogo francés. Si miramos un mapa de Egipto, es evidente que no podría estar en ningún otro lugar. En todo caso, aquí tenemos el Canal de Suez, o lo que hoy conocemos como el Canal de Suez. La Biblia lo deja bien claro. Cuenta la historia de la familia de Jacob que vino a Egipto huyendo de una hambruna. ¿Existen datos relevantes en las inscripciones y las imágenes egipcias que indiquen que la gente de Canaán emigró a Egipto durante una época de escasez? Hubo gente que hizo carrera aquí, gente que tenía una posición de importancia. Así que una historia como la de José, que acaba llegando a ser ministro del faraón, es bastante creíble. Prefiero no usar la palabra faraón porque realmente deberíamos decir rey de Egipto. Como saben, la palabra faraón viene de la Biblia. Los egipcios nunca llamaron faraones a sus reyes, salvo a finales del periodo. En todo caso, el séquito del rey seguramente incluía a semitas naturalizados. Tomaron nombres egipcios y algunos hicieron brillantes carreras. Algunas pinturas de la antigua necrópolis de Beni Hasan muestran semitas venidos a Egipto, probablemente por motivos comerciales. Estas muestran detalles de mujeres con vestidos que no son egipcios en absoluto, con estos estampados.
Sus caras son de lo más representativas. Así veían a los semitas los egipcios, con largas y puntiagudas barbas y cabello espeso. Pero los comerciantes no fueron los únicos que se sintieron atraídos por Egipto. La tierra de Canaán estaba sujeta a estaciones muy secas y a lluvias muy irregulares, lo que ocasionaba frecuentes hambrunas. Los pastores y los granjeros no tuvieron más remedio que ir a Egipto a trabajar como peones y aprovecharse de una tierra más hospitalaria. Esa hospitalidad era un regalo del Nilo, un río que es a la vez el alma de Egipto y su fuente de vida. Durante toda la antigüedad bíblica, Egipto actuó como un imán para aquellos que venían de tierras áridas, un refugio que era fuente de fascinación como lo son la mayoría de tierras de abundancia. ¿Cómo pasamos de la historia de José, al que todo le va muy bien en Egipto, al Egipto que encontramos en las primeras páginas del libro del Éxodo, donde de repente Israel se encuentra sometido y esclavizado? Esta transición tiene su arranque en el final de la historia de José, cuando José envía a buscar a Jacob y a toda su familia. Y de hecho, fueron los israelitas los que se expandieron y crecieron en número. El libro del Éxodo arranca con la llegada al poder del nuevo faraón. Un faraón que no conocía a José ni nada de lo que éste había conseguido. Así que, de repente, las cosas cambian y pasamos a un estado de opresión. Por un lado, los egipcios necesitaban retener a su mano de obra, pero al mismo tiempo les temían. Como se relata en el texto bíblico, intentaron toda clase de métodos para deshacerse de ellos. Cuanto más les oprimimos, más fructíferos son y más se multiplican. La Biblia cita los nombres de dos ciudades que parece que construyeron los israelitas, Pitón y Ramsés. Los documentos egipcios confirman que se construyó una ciudad llamada Pi-Ramsés en el delta del Nilo en el siglo XIII a.C., bajo el reinado de Ramsés II. Desde 1920 en adelante, distintas misiones arqueológicas empezaron a buscar los restos de esa ciudad, supuestamente localizada al este del delta, en Cantir. La Biblia apunta a la existencia de monumentos significativos e imperiales. Sin embargo, los resultados han desilusionado a los investigadores. La ciudad de Ramsés parece haber existido, pero poco se ha encontrado de ella. Mohamed, ¿quién era este rey? Ramsés II. Hoy en día, el lugar ha vuelto a convertirse en tierras de cultivo, pero los arqueólogos han conseguido encontrar la solución al enigma. La ciudad de Ramsés fue abandonada justo después de su construcción, cuando uno de los afluentes del Nilo se secó.
Algunas décadas después se llevaron sus monumentos y reutilizaron las piedras en la construcción de una nueva capital, Tanis, situada a unas pocas decenas de kilómetros. Hasta ahora, nada parece contradecir que Ramsés II fuese ese extraordinario faraón constructor sobre el que leemos en la Biblia. El mismo Ramsés II al que Moisés suplicó en nombre de Dios y sus ancestros que dejara ir a su gente. En la Biblia, la vida de Moisés tiene un halo mitológico. Su madre le dejó en el río Nilo para salvarlo de ser asesinado por la nueva ordenanza del faraón, que condenó a muerte a todos los israelitas recién nacidos. La propia hija del faraón lo sacó de las aguas del río, y Moisés acabó educándose como un noble egipcio. Su vida cambió cuando vio a un egipcio pegarle a un esclavo israelita. Moisés mató al agresor y huyó al desierto. Allí, el Dios de Israel le ordenó liberar a su pueblo y guiarlo hasta la tierra prometida. Tras vacilar durante un momento, aceptó la misión y volvió a la corte para imponerle la voluntad del Dios de Israel al faraón. Moisés desafió al faraón. ¿Qué simbolizaba ese desafío? Demostraba que Yahvé, el Dios que había enviado a Moisés ante el faraón, era más poderoso que todo lo que el rey de Egipto simbolizaba. Cuando Moisés fue a ver al faraón, éste le preguntó quién era ese Dios Yahvé. Nunca antes había oído hablar de él y él lo tomó como un Dios menor, el Dios de un pueblo que orienta a esclavos venidos de Oriente, algo que no le acarrearía más consecuencias. Pero poco a poco se dio cuenta de que Yahvé era en realidad más poderoso que todo el panteón egipcio. Pero el faraón continuó negándose. Como resultado, Egipto se vio afectado por las 10 plagas. Estas plagas forzaron al faraón a cambiar de idea y a dejar marchar a los israelitas. Según la historia bíblica, los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, unas 600.000 personas a pie, hombres, sin contar a los niños y las mujeres. Los israelitas abandonaron Egipto en mitad de la noche y cruzaron el Mar Rojo. El ejército egipcio fue engullido por sus aguas. Moisés liberó a un pueblo esclavizado bajo el yugo de un poderoso imperio. Eso es lo que cuenta la historia, pero ¿qué nos dicen los hechos históricos? Según el texto, el éxodo aconteció 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón, es decir, en el siglo XV a.C., pero las referencias en la Biblia a una ciudad llamada Pi-Ramsés condujeron a los investigadores a situar el éxodo en el siglo XIII como muy pronto, en un período en el que encontramos a los primeros faraones que llevan el nombre de Ramsés. Un vestigio arqueológico del Museo de El Cairo hace posible determinar una cronología del éxodo basada en hechos históricos. Se descubrió en 1896 en el templo funerario del hijo de Ramsés II, el faraón Meneptah. La estela describe la campaña militar dirigida por Meneptah contra Canaán. Proporciona una lista de las ciudades y los pueblos contra los que lucharon y conquistaron.
En la línea 27, en la parte inferior de la estela, encontramos una palabra que se equivale exactamente al término Israel. Israel está destruido y su semilla ya no existe. Encontramos el símbolo que corresponde a comunidad, a un pueblo, representado por el jeroglífico del hombre y la mujer, el determinante con el plural, que por tanto es Israel. Es la única referencia a Israel que conocemos en toda la literatura egipcia, ya sea histórica, religiosa o literaria. Solo una vez se menciona Israel en los textos egipcios, mientras que la Biblia se refiere a Misraim o Egipto unas 700 veces. Una referencia real, aunque sea la única que tenemos. Conocemos la fecha en la que se erigió esta estela, el año 1207 a.C. En ese momento, Israel ya estaba establecido en Canaán, así que el éxodo no pudo haber ocurrido antes de esa fecha. Resumiendo, parece claro que había semitas en Egipto. El faraón Ramsés II era el padre de Meneptá, y el siglo XIII parece ser un período de tiempo creíble. Si dejamos a un lado los errores cronológicos de la Biblia, el éxodo podría haber acontecido. ¿Cuál fue el itinerario que siguieron? La Biblia nos dice que para escapar los hijos de Israel tuvieron que escoger entre dos rutas. Una al norte, más directa, y otra hacia el sur, que cruzaba un desierto montañoso. ¿Cuál eligieron? Para averiguarlo, Neil Silverman va al encuentro de Donald Redford, un egiptólogo especializado en la Biblia, en su excavación del delta de Mendes. Hola, Don. Hola, Neil. Me alegro de verte. Yo también. ¿Qué tal el viaje? Genial. Bien, me alegro. Te esperábamos antes, pero más vale tarde que nunca, supongo. Supongo. Creo que habéis tenido una buena temporada. Así es, una de las mejores. Quiero enseñarte el yacimiento. Vamos. Me encantaría. En los lugares en los que la Biblia cuenta que tuvo lugar el éxodo de los israelitas al marcharse de Egipto, ¿había fortificaciones o alguna presencia militar que hubiesen podido localizar a los israelitas en su huida? Sí, por todo el delta oriental y el Sinaí. Y en Negev, e incluso más al norte, había guarniciones egipcias, destacadas permanentemente. Y comandancias, puntos de control. De hecho, todo Bidú estaba bajo el control de la policía paramilitar egipcia, con patrullas a lo largo de la frontera. Un bajorrelieve del templo de Karnak atestigua la existencia de un sofisticado sistema de guarniciones que aseguraba la logística de una ruta que seguía la costa norte de Sinaí. Para los egipcios era una ruta estratégica que llegaba hasta Mesopotamia y Anatolia. Una multitud que huía no podría haberla seguido sin ser vista y detenida por una de sus guarniciones. Esto les obligó a tomar la ruta del sur, la más árida, la que mejor concuerda con la historia bíblica. La Biblia relata cómo, tras haber acampado en el desierto durante casi 3 meses, los israelitas recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces se dirigieron al nordeste, a la tierra de Canaán. En ese momento, las escrituras cuentan que llegaron al oasis de Kadesh Barnea, situado entre los desiertos del Sinaí y del Negev.
Es aquí donde pasaron muchos años tras negárseles la entrada a la tierra sagrada. El oasis se excavó profusamente entre los años 50 y 70. En el yacimiento no se encontraron restos del siglo XIII, el período que se cree que corresponde al Éxodo. Las técnicas arqueológicas modernas nos permiten señalar incluso los restos más diminutos dejados por simples pastores. Aún así, no hay ni rastro de la larga estancia de los israelitas en esta zona. La ausencia de pruebas sobre su viaje por el desierto, tanto en este oasis como en cualquier otro lugar de la península del Sinaí, es el primero de los enigmas alrededor del Éxodo. ¿Cómo puedes explicar la posibilidad de que un grupo tan grande como el que se describe en el Éxodo saliera realmente de Egipto sin dejar huellas de su paso? ¿Es posible? Bueno, yo no sé cómo explicarlo. Los documentos arqueológicos o textuales de ese periodo no recogen nada que lo sostenga. Y podría argumentarse que las autoridades pretendieron ocultarlo, encubrir ese fracaso, pero aún así, sabemos tanto sobre ese periodo que no encontrar ni un pequeño pitido en la pantalla del radar resulta extraño, sino fatal para esa teoría. Es más, la Biblia habla de 600.000 hombres armados que abandonan Egipto en el Éxodo, con lo que en realidad estamos hablando de unos 2 millones de personas entre niños, mujeres y ancianos. ¿Puedes imaginarte a 2 millones de personas marchándose de un país del tamaño de Egipto, que en esa época tenía una población de apenas 3,5 millones de habitantes? Eso habría causado un vacío enorme en el sistema social y económico que se habría visto reflejado en los documentos de la época. Habría provocado casi inmediatamente una crisis económica y social que habría trastornado sin remedio el día a día del imperio. En los documentos no encontramos nada, nada en absoluto. No me imagino el Éxodo tal como se describe en la Biblia, en el siglo XIII. Así que hablamos de un hecho no demostrable históricamente, pero sí tenemos algunos términos geográficos específicos. ¿Pueden darnos alguna pista sobre cuándo fue escrito el texto? Las pistas geográficas pueden ayudarnos a ponerle fecha a la persona que escribió el texto original, es verdad. Si seguimos esta línea, obtenemos una imagen bastante fiable de lo que el autor conocía y de la geografía con la que estaba familiarizado. Y eso nos ayuda a localizarlo, cronológicamente hablando. Sabemos cuándo vivió. ¿Cuándo? Bueno, Pitom, como he dicho, ha sido identificada como la ciudad de Pir Aton, la casa de Aton. La construyó el faraón Necao II sobre el año 600 a.C., no antes del año 605 a.C., con total seguridad. Eso por un lado. Al salir de Egipto encontramos topónimos como Aton, Pihakirot o Baal Safón. Todos ellos pertenecen a la geografía más reciente de Egipto. Muchos de ellos no existían en el Nuevo Reino, donde se supone que tuvo lugar la historia. El período saíta, que se corresponde con la dinastía 26 del año 664 al 525 a.C., me parece un período óptimo como telón de fondo de la historia, tal y como se explica en el Éxodo. De todos modos, nos limitamos a una horquilla entre el siglo VII al siglo VI a.C. De la misma manera que ya vimos en nuestra investigación sobre los patriarcas, las pistas reunidas apuntan en una misma dirección. Algunos relatos, incluyendo el Éxodo, se empezaron a escribir en el siglo VII a.C. Neil Silverman ha vuelto a Megiddo para comentar estas nuevas evidencias con Israel Finkelstein. Fueran cuales fueran las posibles fuentes históricas que inspiraron la saga del Éxodo, la historia no describe el Egipto del siglo XIII a.C. La investigación de esta historia bíblica nos vuelve a llevar al siglo VII. ¿Qué razones condujeron a que fuera durante este período cuando se empezaran a redactar estos textos?
Tenemos que ampliar nuestra perspectiva histórica. En el siglo IX y durante la mayor parte del siglo VIII, Canaán estaba dividida en dos reinos, Israel y Judea. Estos reinos estaban situados entre dos de los mayores imperios de Oriente Próximo. En el sur, Egipto, de cuyo poder y fuerza hemos visto pruebas más que evidentes. Canaán era evidentemente un emplazamiento estratégico para este reino inmemorial con importantes ambiciones regionales. Y en el nordeste, Asiria, el gran imperio mesopotámico de la época. Su deseo por conseguir la hegemonía regional le convertía en uno de los más belicosos y directos rivales de Egipto. Israel y Judea, estos reinos gemelos, acabarían por verse atrapados por esa rivalidad. Pero no compartirían el mismo destino. A finales del siglo VIII a.C., los asirios aparecieron en escena. Aniquilaron al reino del norte y ocuparon su territorio. Muchísimos refugiados se desplazaron al sur, a Jerusalén, a Judea. Y eso supuso una gran carga para la gente de Judea y Jerusalén, porque para entonces era la única nación israelita en pie. Nuestra investigación se desplazará ahora a Jerusalén, capital del reino de Judea. Es aquí donde las historias bíblicas de Egipto, Moisés y el éxodo por el desierto se tejerían durante el siglo VII. Desenmarañar estas historias no es tarea fácil y requiere un cuidadoso análisis. Jerusalén es una ciudad de cientos de miles de habitantes. Cada hombre y mujer, y también cada piedra, sobrelleva el peso de una historia sagrada. Excavar aquí es un reto. Sin embargo, se han realizado sorprendentes descubrimientos gracias a la resolución de los arqueólogos. Este muro se construyó a finales del siglo VIII a.C., en la época del rey Ezequías. En esa época Jerusalén creció rápidamente, en población y en tamaño, y llegó a ser 10 veces mayor que 25, 30 o 40 años antes. Y eso fue por la gran cantidad de refugiados que llegaron del norte, después que los asirios destruyeran el reino del norte de Israel. Vinieron a Judea y se instalaron aquí. Y esta zona, que estaba fuera de la ciudad vieja de la época de bronce y de hierro, se pobló entonces. Y ante la amenaza de ataques asirios, Ezequías decidió fortificarla. Y levantó esta enorme fortificación, este enorme muro, para rodear el nuevo barrio de la colina occidental de Jerusalén. Durante el reinado de Ezequías, Jerusalén sufrió una metamorfosis. De un modesto pueblo de 6 hectáreas, la ciudad pasó a ser una zona urbanizada de unas 60 hectáreas, protegida por una impresionante muralla. La ciudad parecía prepararse para una batalla, contra el imperio asirio, sin duda. El arqueólogo Ronnie Reich lleva muchos años participando en excavaciones en esta zona. Es un especialista en la ciudad de Jerusalén. Para entender el alcance de la amenaza siria sobre el pequeño reino de Judea, debemos penetrar en las entrañas de la ciudad. La única fuente de agua permanente de Jerusalén fluía extramuros
y no se podía acceder a ella si la ciudad era sitiada. Para mantener el suministro de Jerusalén, el rey Ezequías inició un extraordinario proyecto, un túnel que traería el agua a las reservas situadas en el interior de los baluartes. Y el túnel sale desde aquí y sigue durante 500 metros. Se excavó desde ambos lados y se encontraron en el medio, todo dragado en la roca. Es un gran logro de ingeniería, porque dos grupos que excavaban un túnel que no es recto, sino que tiene forma de S, se movieron así y se encontraron aquí. Y podrían haber excavado uno junto al otro o uno sobre el otro, incurrir en cualquier error, y no cometieron ninguno. Y aún no tenemos una explicación adecuada sobre cómo lo hicieron, pero ciertamente es... Tenemos las inscripciones de los dos grupos. Ambos trabajaban con hachas para excavar la roca. Después se encontraron. Debió ser un gran momento cuando se oyeron unos a otros. Esta inscripción en hebreo antiguo tallada en la roca conmemora el encuentro de los dos equipos. Parece que la Biblia también cuenta este hecho en el Libro de los Reyes. Esta inscripción en hebreo antiguo es realmente una de las pruebas más importantes que tenemos sobre el auge de Judea como reino. Así que representa tanto la ingeniería que se hacía en el reino como el intento de la monarquía de documentar ese acto, de manera oficial, en una inscripción pública. Su hallazgo nos conduce a un momento en el que el reino estaba centralizado, en el que Jerusalén era ya una ciudad y estaba administrada por funcionarios reales, que gozaban tanto del poder como del nivel de alfabetización suficientes para documentar sus logros para el futuro. De este modo, un pequeño reino perdido en las colinas de Judea se convirtió en un verdadero estado en un escaso período de tiempo. Probablemente esperaba desarrollar un papel importante en la región, pero su suerte ya estaba echada. Tras la caída del reino del norte, solo quedaba un estado neutral entre Asiria y Egipto, el pequeño estado de Judea. El pueblo de Judea dudaba entre someterse a los asirios o continuar siendo independientes con la ayuda de Egipto. En algún momento fueron demasiado lejos y Sennacherib, el hijo de Sargón, decidió poner fin a la situación. Era el año 701 a.C. El nuevo rey asirio, Sennacherib, fue hacia Judea encabezando un enorme ejército. Cuando llegaron a Lachish, la segunda ciudad más importante del reino, la sitiaron. Hoy en día, Lachish es un tel o monte artificial. En el siglo VIII a.C. era una de las capitales administrativas de Judea y fue el emplazamiento de una batalla memorable. Las excavaciones que se han llevado a cabo en sus fortificaciones han revelado pruebas de un violento enfrentamiento. David Ushishkin, el director de las excavaciones, es catedrático de arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Los asirios vinieron a Judea. Sennacherib vino a Lachish, no fue a Jerusalén. ¿Por qué vino a Lachish y no fue directamente a Jerusalén? Creo que quería hacer una conquista ejemplar. Quería demostrarle a la gente del país lo que era capaz de hacer, hasta dónde podía llegar en su afán de perjudicar a Jerusalén. Y creo que decidió destruir esta fortaleza del rey Ezequías y después envió a su ejército a Jerusalén para negociar con él y llegar a algún tipo de acuerdo.
A pesar de sus poderosas fortificaciones, Lachish fue derrotada. Para evitar que Jerusalén corriera su misma suerte, Judea pagó un tributo y se convirtió en uno de los estados vasallos de Asiria. Pero, como muestran las pruebas arqueológicas, esta sumisión ante su poderoso vecino del norte condujo, paradójicamente, a una prosperidad económica sin precedentes. Las excavaciones en todos los yacimientos correspondientes a este período cuentan la misma historia y describen el mismo fenómeno. Judea, controlada por las autoridades asirias, participaba en el comercio árabe y en la producción de aceite a gran escala. Al mismo tiempo, se erigió un auténtico gobierno. Los restos arqueológicos iluminan el nacimiento de una nación. Lamelech, que pertenece al rey. La ciudad de Hebrón. Lamelech, Sojo, que pertenece al rey, la ciudad de Sojo, en Shefelá. Son ejemplos de una administración desarrollada. Primero porque las vasijas de almacenamiento tienen el mismo volumen, contienen la misma cantidad, están estandarizadas. Y segundo, las impresiones de los sellos también están estandarizadas. Así que tenemos pruebas de algún tipo de administración del Estado. Una persona, una familia, un ciudadano de a pie no habría hecho algo así. Así pues, todas las pruebas encajan con la misma conclusión: el auge de Judea, su primer periodo de apogeo, su desarrollo a finales del siglo VIII. Este nuevo estado de las cosas modificaría el escenario geopolítico de la región. Los asirios, superados por problemas internos, dejaron el Levante sobre el año 630 a.C. El final del imperio neoasirio se caracterizó por graves problemas, especialmente en Babilonia. La mayoría de las fuerzas militares asirias estaban centradas en este territorio. Como resultado, se consideró que los asirios no estaban tan presentes, estaban poco disponibles en las zonas cercanas, y eso evidentemente provocó que fuera una época atractiva para los movimientos de liberación. Con los asirios debilitados, un audaz proyecto empezó a echar raíces en Judea: la conquista del territorio del antiguo reino de Israel. Es en este contexto donde el enfrentamiento con Egipto y el éxodo, tal y como está descrito en la Biblia, empiezan a tener sentido. Un rey llamado Josías reinaba en Jerusalén. Era el bisnieto de Ezequías y soñaba con un gran reino panisraelita. Un reino totalmente unificado. La Biblia es terriblemente generosa en sus elogios al rey. Nunca antes había habido un rey como Josías que se presentó ante Yahvé con todo su corazón, su poder y su alma, obedeciendo las leyes de Moisés. Eso es lo que la Biblia hebrea dice sobre Josías. Quizás no sea un rey muy conocido, pero según la Biblia, fue extraordinario.
Los autores del texto bíblico cuentan cómo Josías ordenó que se trabajara en el templo de Jerusalén. Este hecho es de suma importancia para nuestra investigación. Durante ese trabajo, el gran sacerdote descubrió un libro. Anunció: se ha descubierto el libro de la ley. El libro se entregó al rey, que al leerlo se quitó toda la ropa como señal de duelo o consternación. Entonces llevó a cabo una gran reforma, convirtiendo Jerusalén en el único lugar legítimo de adoración y prohibiendo que se orase en cualquier otro lugar. ¿Realmente se halló un libro o fue solo un pretexto para lanzar un proyecto concebido durante algún tiempo? Nadie lo sabe. Pero como resultado de este descubrimiento, Josías lanzó la reforma más radical de la historia del reino. Los expertos creen que ese libro, al que se le ha dado el nombre del Libro del Pacto, era en realidad el libro del Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco. La reforma daba prioridad a las leyes que se le habían dado a Moisés en el monte Sinaí y centralizaba la religión en Jerusalén. Pero, ¿era este el único objetivo de Josías? Josías necesitaba centralizar el poder, una administración fuerte y un completo control del Estado. Una manera de conseguirlo era concentrando el culto, reformar el culto y volver al ideal panisraelita de que todos los israelitas deben adorar a un solo Dios, en un único lugar, en Jerusalén. Si se hace así, y se derriban los lugares de culto del campo, se controla mejor la economía, se controla mejor el Estado, y se pueden conseguir los objetivos de una manera más eficiente y más rápida. Así pues, Josías tenía un objetivo político, la creación de un gran reino unificado. Pero los vientos de la historia volverían a cambiar de rumbo. Tras un largo período de inactividad, Egipto renovó sus ambiciones imperiales. El faraón Pasamético I también albergaba un sueño: devolver Egipto a la gloria de sus antiguos faraones como Ramsés II. Egipto se haría con el control de la parte de Canaán a la que Asiria había renunciado. Para Josías, Egipto era la única amenaza real. Era el único obstáculo que podría haber frustrado su sueño de un gran Israel. Egipto estaba allí y al mismo tiempo tenía su propia ideología, sus propios sueños, sus propias ilusiones. Egipto era el único obstáculo. Judea y Egipto estaban al borde de un conflicto militar. ¿Qué sucedió entonces? ¿Pretendía Josías usar el texto para dar un mensaje de esperanza? Una historia que demostraría que un pequeño pueblo podía triunfar sobre el mayor de los imperios, como Israel había triunfado sobre Egipto cuando su gente fue guiada por un gran hombre con el apoyo de Dios y la ley. La historia del Éxodo es la historia de una liberación que va más allá de la huida de Egipto. Para que la liberación fuese completa, fue imprescindible recibir la ley. En el Pentateuco, esta ley llega al margen de cualquier institución política, sea la realeza o el Estado. Así pues, es una ley que Moisés brinda al pueblo. En la historia bíblica se compara a Moisés con un hombre que intentó jugar tanto el papel de liberador como el de creador de la ley, el rey Josías.
Y es que la ley desempeñaría un importante papel en la unión de los israelitas, y más tarde uniría a todos aquellos que criticaban el judaísmo. La ley que recibió el pueblo, tal y como aparece en los 10 mandamientos y en el Deuteronomio, pondría por escrito el lazo que existía entre los judíos y su Dios. La ley vista como un pacto sagrado. Desde entonces, esta ley, su transmisión y su estudio constituyen el segundo pilar del judaísmo. Una religión que une a un pueblo y su Dios, como en tiempos de Josías, a través de un pacto que se lee y se interpreta por y para siempre. Nuestra investigación anterior nos fue mostrando el papel de los patriarcas en la historia bíblica. En este capítulo hemos ido profundizando en lo que se ha establecido como las bases fundamentales del judaísmo, una sociedad unida por sus leyes, con los conceptos de opresión y liberación como telón de fondo.